Esto es de Bitcoin House y te damos la bienvenida a la siguiente clase de este curso de inversiones en Bitcoin y criptomonedas. En esta clase vamos a seguir hablando del holding. Aunque para ser más exacto vamos a hablar sobre algunos temas que tienen muchísima relación con el holding. Algunos temas que sustentan el argumento de que el holding sea una buena idea. Y es que a estas alturas tú seguramente ya entiendes qué es el holding, porque realmente es un concepto muy simple y también ya sabes que durante los últimos 10 años el holding pues fue una estrategia excelente. Pero en esta clase lo que vamos a hacer es tratar de responder a la pregunta de si es demasiado tarde para comprar Bitcoin o si todavía estamos a tiempo para invertir en esta tecnología. Y para responder esa pregunta vamos a hablar de dos cosas particularmente. La primera es por qué ha subido de valor Bitcoin y la segunda es por qué yo creo y por qué muchos expertos creen que el valor de Bitcoin va a seguir aumentando. Es decir, a estas alturas todavía es una buena idea comprar Bitcoin y simplemente hacer holding. Vamos a comenzar. El precio de Bitcoin ha aumentado aproximadamente en 53.800.000% en los últimos 12 años. Y podemos venir de nuevo a este reporte especial de Wells Fargo Investment Institute y ver que eso es lo que dice. De hecho dice 53.823.775%. Y si no nos crees, podrías simplemente hacer los cálculos y comprobarlo. Pero lo que vamos a hacer ahora es tratar de entender por qué su precio ha aumentado tanto. Ahora, la primera manera y la más fácil de explicar por qué el precio de Bitcoin ha subido tanto desde su creación es entender que Bitcoin es dinero real, o lo que en clases anteriores definimos como dinero duro o hard money. Sin embargo, la humanidad recién lo está entendiendo, poco a poco. Hay que recordar que Bitcoin tiene menos de 15 años de haber sido creado, comparado con el oro, que tiene 5.000 años siendo el dinero de la humanidad. Además, habría que ser muy ingenuos para pensar que el oro fue reconocido como dinero por la humanidad entera en solo 15 años. Seguramente tomó cientos de años que se convirtiera en un medio de intercambio deseado y aceptado en todo el mundo. Seguramente hace 5.000 años podrías haber llegado con una civilización que todavía no lo conociera, ofrecerle 3 kilos de oro a una de esas personas y probablemente te habrían contestado que eso era solamente una piedra amarilla que no tenía ningún valor y probablemente no te habrían dado ni un pollo a cambio de tus 3 kilos de oro. Lo mismo sucede con Bitcoin. Que nosotros entendamos que el oro es dinero no por ser bonito ni por ser un buen conductor eléctrico, sino por las propiedades que tiene, y que entendamos que Bitcoin tiene las mismas propiedades que lo convierten en dinero real, no significa que toda la humanidad haya terminado de entender eso mismo. De hecho, la mayoría no lo han hecho. Y conforme más gente lo entiende, incluyendo bancos, países, instituciones financieras, multimillonarios, etc., mientras más gente lo entiende, más demanda hay. Decíamos entonces que Bitcoin es dinero porque tiene ciertas cualidades, ¿cierto? Una de las primeras de las que hablamos y de las más importantes es que es un bien escaso, es un bien finito. En este sentido podríamos pensar, por ejemplo, en el hecho de que solamente van a existir 21 millones de Bitcoins, mientras que hoy en día ya existen más de 56 millones de millonarios en el mundo. Es decir, que si cada uno de esos millonarios quisiera tener un Bitcoin, no alcanzan. Y bueno, eso sin mencionar todas las instituciones y gente que sí entiende este asunto, que tiene mucho más que un Bitcoin. Recuerdan que decíamos, por ejemplo, que solamente MicroStrategy tiene más de 125,000 Bitcoins y Michael Saylor ha dicho que no pretenden venderlos nunca, ¿sí? Así como MicroStrategy, hay otros fondos de inversión y instituciones como Grayscale o algunas otras que les voy a mencionar un poquito más adelante, que incluso tienen más Bitcoin que MicroStrategy. Y también existen personas como yo que si llega uno de esos millonarios y me ofrece comprarme mis Bitcoins, yo no se los vendería. Así que realmente de esos 21 millones que existen o que van a existir, se dice que solamente alrededor de 4 millones están realmente en circulación. Todos los demás millones están en manos de personas que entienden de qué se trata este juego y que no los vamos a soltar nunca. Vaya que es un bien escaso. Y de hecho esto es algo que la humanidad sí está entendiendo. La escasez fue la propiedad de Bitcoin que durante el año 2021 la humanidad entendió. Obviamente no todos,
pero la humanidad ya se dio cuenta de lo importante que es esto. El 2021 fue el año de la narrativa de la inflación. Todo el mundo se empezó a dar cuenta de cómo Estados Unidos, que tiene la moneda de reserva internacional y que afecta a todo el mundo, está imprimiendo, está creando dinero de la nada de forma desmesurada y que eso iba a causar inflación y que bueno, cuando yo les grabé la clase sobre la inflación, eso ya se veía. Pero hoy en día que tú lo estás viendo, te aseguro que los precios son aún más altos. Ahora ya sucedió el conflicto entre Rusia y Ucrania, por lo tanto los precios de los energéticos también han subido a las nubes, etc. Entonces este asunto de la escasez es algo que, digamos que el 2021 fue el año en el que la humanidad entendió por qué la escasez de Bitcoin es importante. Por otro lado, decíamos también que Bitcoin es dinero real porque es un bien indestructible, ¿cierto? Son datos y además están almacenados y replicados en miles de computadoras a lo largo y ancho del mundo. Decíamos que también es un bien durable porque el paso del tiempo no lo afecta. Es un bien infalsificable y eso también ya lo explicamos, tiene todo que ver con la seguridad del blockchain. Es un bien mucho más transportable que el oro, con el cual tú podrías transferir 100 millones de dólares al otro lado del mundo en cosa de minutos. También es un bien aún más divisible que el oro. Decíamos también que Bitcoin es un dinero inconfiscable. Y otra manera de decirlo es que Bitcoin es un dinero resistente a la censura. Y aquí voy a hacer un paréntesis otra vez, porque este es uno de los asuntos que a mí me parecen más importantes y sinceramente fascinantes. Si el 2021 fue el año en el que la humanidad se dio cuenta de la importancia de que Bitcoin sea un dinero escaso o un bien escaso, el 2022 ha sido el año en que la humanidad está entendiendo la importancia de que el dinero sea inconfiscable o resistente a la censura. Y lo digo por algunas cosas que han sucedido este año, pero la más importante a mi parecer es lo que sucedió en Canadá, de lo cual también ya habíamos hablado, y es que algo que era impensable un año antes, Canadá, que era uno de los países más liberales, más progresistas, con uno de los presidentes más carismáticos y más queridos en el mundo, se convierte de un día a otro en una dictadura y dan la orden a los bancos y a las casas de cambio, incluyendo casas de cambio de criptomonedas como Binance, Kraken, Coinbase y algunas que ya hemos visto, de congelar las cuentas bancarias y de criptomonedas de los ciudadanos que se estaban manifestando en contra de la obligatoriedad de las vacunas. De nuevo, no vamos aquí a emitir un juicio sobre si las vacunas están bien o están mal, pero ciudadanos canadienses estaban manifestando, estaban viajando camioneros en convoys hacia la capital de Canadá, simplemente manifestándose, y el gobierno decide confiscarles su dinero, congelarles sus cuentas, y como les platiqué, algunas casas de cambio de criptomonedas y bancos pues salieron a decir que iban a tener que acatar las órdenes del gobierno canadiense, pero también sale un desarrollador de software que se llama Nunchuk, y aquí les estoy mostrando el tweet, y salen a decir: ayer la Corte Superior de Justicia nos mandó la orden de congelar cuentas y hacer pública información de las personas involucradas con el Freedom Convoy Movement. Esta es nuestra respuesta oficial. Y aquí les estoy mostrando la respuesta que mandaron, en la cual básicamente respondieron que ellos son solamente un proveedor de software, que no son custodios ni intermediarios, que su software preserva la privacidad de los usuarios, que ellos no recolectan ninguna información, identificación de los usuarios más allá de los correos electrónicos, y que ellos no poseen ninguna clave, hablando de las claves privadas, y que por lo tanto ellos no podían congelar las cuentas de los usuarios, no pueden impedir que los usuarios muevan sus criptomonedas, y no tienen conocimiento de la existencia, naturaleza, valor ni ubicación del dinero de los usuarios. Y rematan diciendo: por favor, investigue cómo la autocustodia y las llaves privadas funcionan. Cuando el dólar canadiense ya no valga nada, estaremos aquí para servirles a ustedes también. Esto obviamente hizo que el mundo se diera cuenta de lo importante que es que el dinero sea inconfiscable y que pueda estar verdaderamente en posesión del propietario y no en manos de un banco o de un intermediario, de un tercero que tenga la capacidad de confiscar o de congelar una cuenta. Decíamos también que Bitcoin es un dinero sin fronteras, y este año también sucedió algo que le está demostrando al mundo lo importante que es esto.
Todos sabemos que en este momento está sucediendo un conflicto armado entre Rusia y Ucrania. Tampoco vamos a emitir aquí un juicio ni una opinión al respecto, pero lo que sí sucedió con relación a Bitcoin es que el gobierno ucraniano da la orden de que todos los varones mayores de edad deben ir a la guerra. Y de nuevo, yo no estoy aquí para decir si eso está bien o está mal, pero hubo ciudadanos que no querían ir a la guerra. Así que muchos ucranianos empezaron a huir de su país para que su gobierno no los obligara. Y obviamente al cruzar la frontera con Polonia y con otros países, corrían el riesgo de que los robaran, de que su propio gobierno les decomisara el dinero que tenían. En Ucrania ya era imposible retirar efectivo de los cajeros automáticos y de cualquier manera la moneda ucraniana no les iba a servir de absolutamente nada en los países vecinos. Y vimos historias de personas que cruzaron la frontera con las contraseñas, con las claves privadas o con las palabras semilla de sus carteras de Bitcoin en su memoria o escritas en un pedazo de papel. Cruzaron la frontera, fueron a cajeros de Bitcoin y lograron retirar la moneda local del país en el que se encontraban y gracias a eso lograron sobrevivir. Eso es un dinero sin fronteras. Decíamos también que Bitcoin es un dinero seguro. De nuevo, si esas personas hubieran cruzado la frontera con oro o con dólares o con billetes de cualquier tipo, era muy probable que se los robaran o que en la frontera simplemente se los quitaran. De la misma manera que hace cientos de años los peregrinos queriendo llegar a Jerusalén no podían viajar con sus lingotes de oro porque estaban expuestos al robo. Y decíamos también que Bitcoin es un dinero deseable. Y aquí voy a hacer también un paréntesis porque este es uno de los puntos más importantes. Bitcoin es deseable simplemente porque es la forma más elevada o la expresión suprema de la propiedad privada. Y ahorita vas a entender por qué digo esto. Pero para entender por qué esto lo hace deseable, primero tenemos que entender por qué la propiedad privada es importante. Mira, piénsalo. Si yo puedo robar todo el trabajo de tu vida, así como así, entonces ¿cuál fue el valor de tu vida? La gente